Imagina despertar en el año 30 después de Cristo, en una tierra caliente, seca y polvorienta, sin duchas, sin jabón moderno y sin papel higiénico. Y aún así, tener que conservar la limpieza del cuerpo, el honor ante la comunidad y la pureza delante de Dios. La gran pregunta es esta: ¿cómo se mantenían limpios en los tiempos de Jesús? Y aún más sorprendente, ¿qué nos revela esa vida cotidiana sobre sus enseñanzas, su mundo y la manera en que entendía la pureza del corazón? Sin duchas, sin papel higiénico. Así era la higiene en los tiempos de Jesús. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo se vivía la limpieza personal en aquella época? Sin baños modernos, sin productos industriales, sin las comodidades que hoy consideramos básicas. ¿Serías capaz de mantenerte limpio en un clima cálido y lleno de polvo como el de Judea? El sol apenas empieza a levantarse sobre las colinas de Galilea. Una familia judía abre los ojos dentro de su modesta vivienda de piedra, caliza. El ambiente todavía conserva el olor del aceite de oliva que ardió durante la noche en pequeñas lámparas de barro que ahora comienzan a apagarse. El polvo descansa sobre el suelo de tierra endurecida, mientras el padre camina en silencio hacia una vasija de agua colocada en un rincón del cuarto. Introduce sus manos ásperas y trabajadas, tomando el agua fresca para realizar la primera limpieza del día. Hay un detalle llamativo. Junto a la tinaja reposa un pequeño recipiente lleno de arena fina. No está allí para barrer la casa ni como adorno. Su uso nos parecería extraño, pero para ellos era algo totalmente normal. Ese objeto, que a simple vista parece insignificante, formaba parte de un sistema complejo de higiene personal que los habitantes de la Palestina del siglo I habían perfeccionado durante generaciones. ¿Cómo lograban mantenerse limpios sin jabón como el nuestro? ¿Qué recursos ingeniosos habían creado para suplir la ausencia de instalaciones modernas? Y más interesante todavía, ¿de qué manera influía esta realidad material en la vida espiritual y en las enseñanzas de Jesús acerca de la pureza? Mientras observamos a esta familia comenzar su jornada, una práctica peculiar llama nuestra atención. El padre toma algo del recipiente cercano al agua, algo que usará más tarde con un propósito que hoy consideraríamos inimaginable sin nuestros productos de higiene actuales. Este pequeño gesto matutino encierra un significado mucho más profundo de lo que podríamos pensar. Una conexión entre lo corporal y lo espiritual que iremos descubriendo paso a paso. Cada detalle de la vida diaria en tiempos bíblicos nos ayuda a comprender mejor las enseñanzas de Jesús y el mundo en el que vivió. Este recorrido por las costumbres de higiene del primer siglo nos acercará de una forma más real a la experiencia de quienes caminaron junto a él. Para entender verdaderamente la higiene en tiempos de Jesús, debemos colocarnos dentro del contexto social y geográfico de Judea y Galilea en el siglo I. Bajo la autoridad del Imperio Romano, la sociedad judía conservaba una estructura tradicional centrada en la familia y en la comunidad local. En aldeas como Nazaret o Cafarnaúm, donde Jesús pasó buena parte de su vida, las casas se levantaban muy cerca unas de otras y albergaban familias numerosas que compartían espacios pequeños y recursos escasos. El clima mediterráneo de la región traía veranos secos y calurosos e inviernos relativamente suaves con lluvias esporádicas. Este patrón climático determinaba muchas de las costumbres relacionadas con la higiene. Durante los meses secos, el agua se convertía en un bien precioso, guardado cuidadosamente en cisternas excavadas en la roca caliza que dominaba el paisaje. Las familias dependían del agua de lluvia recogida en invierno y de manantiales locales que con frecuencia eran compartidos por todo el pueblo. La escasez de agua hacía que la higiene personal se abordara con una mentalidad muy distinta a la nuestra. Un baño completo del cuerpo no era algo diario, sino más bien ocasional, reservado para momentos especiales o rituales determinados. Pero esto no significa que la gente viviera en un estado de suciedad permanente. Al contrario, la limpieza era una preocupación esencial, profundamente unida a la tradición religiosa judía. En el corazón de esa preocupación se encontraba el concepto de pureza ritual, la tahara. Para los judíos del siglo I, la impureza no era solo algo físico, sino también una condición espiritual que podía transmitirse por contacto y que limitaba la participación plena en la vida religiosa. La Torá incluía numerosas instrucciones sobre la purificación, muchas de ellas relacionadas con el agua y con lavamientos específicos.
El libro de Levítico y otros textos describían con precisión cuándo y cómo una persona debía purificarse después de diversos tipos de contaminación. Esta comprensión de la pureza afectaba profundamente la rutina diaria. Lavarse las manos, por ejemplo, no era solo una práctica sanitaria, sino también un acto con significado espiritual. Antes de comer, después de haber estado en el mercado, al volver de un cementerio o tras tocar algo considerado impuro, se esperaba que las personas se lavaran las manos siguiendo una forma determinada. La diferencia de clases también influía en las prácticas de higiene. Las familias más acomodadas de ciudades como Jerusalén o Séforis podían costear instalaciones más elaboradas, como bañeras de piedra o incluso acceso a baños públicos de estilo romano. Sin embargo, la mayor parte de la población rural, entre la que Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio, vivía con medios mucho más sencillos. Campesinos, artesanos y pescadores, que formaban la mayor parte de la población galilea, tenían que arreglárselas con recursos muy básicos. Una familia común podía contar con una palangana de barro para lavarse y con recipientes para guardar agua dentro de la casa. La privacidad, tal como hoy la concebimos, prácticamente no existía. Las funciones del cuerpo y la higiene personal se asumían con una naturalidad que hoy nos resultaría sorprendente. El conocimiento médico de aquel tiempo, aunque limitado según nuestros estándares, reconocía el valor de ciertas prácticas higiénicas. Escritos médicos helenísticos que circulaban en la región recomendaban lavarse con regularidad y cuidar el cuerpo. Esas ideas se mezclaban con las costumbres locales y con las leyes religiosas, formando un sistema complejo de higiene cotidiana. Para una familia judía observante, la limpieza del cuerpo estaba inseparablemente ligada a la pureza espiritual. El Talmud, aunque fue compilado más tarde, recoge tradiciones orales que ya existían en tiempos de Jesús y conserva muchas referencias a prácticas de higiene. Estas costumbres no se veían como una carga molesta, sino como parte natural de una vida piadosa. La cuestión del honor y la vergüenza, valores fundamentales en la cultura mediterránea antigua, también desempeñaba un papel decisivo. La apariencia personal y el olor corporal eran vistos como señales del estatus y del carácter moral de una persona. Mantener un nivel aceptable de limpieza era esencial para proteger el honor familiar y conservar un lugar digno dentro de la comunidad. En ese contexto de recursos limitados, leyes religiosas exigentes y preocupación social por el honor, las personas desarrollaron soluciones ingeniosas para cuidar su higiene sin las comodidades que hoy consideramos normales. Estas soluciones reflejaban no solo la necesidad práctica, sino también una visión del mundo en la que lo físico y lo espiritual estaban estrechamente unidos. La vida diaria en la Palestina del primer siglo comenzaba antes del amanecer. Al levantarse, una persona piadosa solía lavarse las manos. Este rito, conocido como Netilat Yadayim, consistía en verter agua sobre ambas manos 3 veces, alternando entre la derecha y la izquierda. No era simplemente una costumbre higiénica, sino un acto de purificación espiritual para iniciar el día. El agua destinada a este y otros usos se guardaba en grandes jarras de piedra caliza, elegidas precisamente porque, según la creencia judía, la piedra no contraía impureza ritual, como sí podía ocurrir con los recipientes de barro. Los evangelios mencionan estas vasijas en el relato de las bodas de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino. Las instalaciones para un baño completo variaban muchísimo según la posición social y el lugar de residencia. En ciudades más helenizadas, como Séforis, situada a pocos kilómetros de Nazaret, existían baños públicos de estilo grecorromano, aunque muchos judíos observantes los evitaban por las implicaciones rituales y culturales asociadas a la desnudez pública. En Jerusalén, las excavaciones arqueológicas han revelado la presencia de mikvaot, baños rituales judíos destinados a la purificación por inmersión. Sin embargo, para la mayoría de la población rural, el baño completo era más raro y mucho más sencillo. Podía realizarse en un río, en un arroyo o echándose agua sobre el cuerpo en una zona apartada de la casa. Durante las épocas más calurosas, bañarse con mayor frecuencia era algo más común, mientras que en invierno esa frecuencia disminuía notablemente. El uso de sustancias limpiadoras también estaba bien establecido. Aunque no existía el jabón tal como lo conocemos hoy, sí empleaban varios materiales para quitar la suciedad y combatir los olores. Uno de los más habituales era una mezcla de aceite de oliva con natrón, un mineral alcalino natural hallado en depósitos salinos del Mar Muerto.
El proceso típico consistía en untar aceite de oliva sobre la piel para que absorbiera el sudor y la suciedad, y luego retirarlo con un estrígil, un instrumento curvo de metal o de hueso. Después se aplicaba el natrón, mezclado con agua para contrarrestar la grasa que quedaba. También se usaban plantas aromáticas como el hisopo, mencionado en los Salmos: «Purifícame con hisopo y quedaré limpio». Estas plantas no solo tenían propiedades antibacterianas naturales, sino que además ayudaban a disimular los olores del cuerpo. Las familias más pudientes podían darse el lujo de usar ungüentos perfumados importados, como el costoso perfume de nardo mencionado en los Evangelios cuando María unge los pies de Jesús. Para la higiene bucal, se masticaban ramitas de ciertos árboles, como el olivo o el nogal, cuyas fibras funcionaban como una especie de cepillo natural. Estos primitivos cepillos dentales se complementaban con polvos abrasivos elaborados con conchas trituradas, huesos quemados o piedra pómez. El mal aliento se combatía mascando hierbas aromáticas como la menta o el anís. El manejo de las necesidades corporales suponía desafíos muy particulares. Las casas no tenían baños interiores. En asentamientos más desarrollados existían letrinas comunales, por lo general ubicadas fuera del poblado. Estas consistían en simples hoyos en la tierra, a veces conectados con rudimentarios sistemas de drenaje. En Qumrán, donde vivió la comunidad esenia asociada a los rollos del Mar Muerto, los arqueólogos han encontrado letrinas comunales con estrictas normas de uso para preservar la pureza ritual. Para la mayoría de las personas, sobre todo en el ámbito rural, la solución era todavía más básica. Durante el día se acudía a zonas determinadas fuera del pueblo. Por la noche o cuando el tiempo era malo, las familias podían utilizar vasijas específicas dentro de la casa, que luego se vaciaban por la mañana. La ausencia de papel higiénico se resolvía con diferentes sustitutos. Entre los más comunes estaban las pequeñas piedras lisas, escogidas cuidadosamente y a veces guardadas en bolsas especiales. También podían utilizarse hojas grandes, esponjas naturales en el caso de los más ricos, y, lo que hoy podría sorprendernos aún más, la mano izquierda seguida de un lavado minucioso. Esta costumbre explica por qué, en gran parte del Mediterráneo y del Medio Oriente, la mano izquierda fue considerada tradicionalmente impura y no se utilizaba para comer ni para saludar. El manejo de la menstruación femenina incluía tanto aspectos prácticos como rituales. Las mujeres empleaban paños absorbentes que lavaban y reutilizaban. Durante ese periodo, de acuerdo con las leyes de pureza del Levítico, una mujer era considerada nida, es decir, ritualmente impura, y debía abstenerse de ciertas actividades, incluyendo el contacto íntimo con su esposo. Al concluir ese periodo, era necesario un baño ritual de inmersión en la mikve para restablecer la pureza. En cuanto a los niños pequeños, el control de esfínteres comenzaba a una edad muy temprana. Los bebés eran envueltos en paños que funcionaban como pañales rudimentarios, pero a partir de alrededor de los 6 meses, las madres empezaban un entrenamiento intensivo para responder a las señales del niño. Este método, sorprendentemente eficaz, reducía la necesidad de pañales prolongados. La actividad laboral también condicionaba mucho las prácticas higiénicas. Pescadores, agricultores, alfareros y carpinteros como José, el padre terrenal de Jesús, trabajaban en circunstancias que inevitablemente producían sudor y suciedad. Al terminar la jornada, era común lavarse por lo menos las manos, los pies y el rostro antes de la comida principal, que normalmente se tomaba al atardecer. Esta rutina diaria de limpieza sin comodidades modernas moldeaba la experiencia de vida de la gente en tiempos de Jesús, incluido el propio Mesías, que compartió plenamente esas mismas realidades corporales y rituales. Las costumbres de higiene en la Palestina del siglo I estaban profundamente entrelazadas con la cultura y la religión judía. Las abluciones rituales no eran simples actos de limpieza física, sino expresiones de obediencia, devoción y fidelidad a la ley. Estas prácticas, cuidadosamente preservadas a lo largo de generaciones, convertían lo ordinario en algo sagrado. La separación entre hombres y mujeres marcaba muchas de las prácticas de higiene. Generalmente eran las mujeres quienes se encargaban de llevar agua al hogar, una tarea que implicaba desplazarse cada día a pozos o manantiales. Estos lugares eran también importantes centros de convivencia femenina, como vemos en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Allí las mujeres no solo llenaban sus vasijas, sino que también compartían noticias, consejos sobre la familia y fortalecían los lazos de la comunidad.
El cuidado del cabello seguía normas culturales bien definidas. Los hombres judíos solían llevar el cabello corto, aunque no completamente rapado, ya que la Torá prohibía redondear las sienes. Muchos adultos llevaban barba como signo de masculinidad y de observancia religiosa, manteniéndola limpia con aceites. Las mujeres casadas cubrían su cabello en público por modestia, mientras que las solteras podían llevarlo descubierto, aunque generalmente recogido. El lavado del cabello se realizaba con menos frecuencia que hoy, por lo general solo con agua y, en ocasiones, con preparados de plantas como la saponaria, que produce una espuma natural con propiedades limpiadoras. El cuidado de la ropa también presentaba grandes desafíos. Las prendas habituales, confeccionadas sobre todo de lana o lino, se lavaban golpeándolas contra piedras lisas en ríos o arroyos, usando ceniza de madera como detergente rudimentario. Era una labor físicamente pesada, realizada en la mayoría de los casos por mujeres o por lavanderos profesionales en las ciudades más grandes. La escasez de ropa hacía que la mayoría de las personas tuviera apenas 2 conjuntos, uno para el uso diario y otro reservado para el sábado y las ocasiones especiales. El manejo de los desechos también evidenciaba la diferencia entre clases sociales. En Jerusalén, existían sistemas muy básicos de alcantarillado que conducían los residuos fuera de la ciudad, sobre todo en las zonas habitadas por las élites. En contraste, en los pueblos pequeños los desperdicios simplemente se arrojaban en áreas determinadas fuera de la comunidad o se aprovechaban como fertilizante. Las excavaciones en Cafarnaúm han mostrado que algunas viviendas tenían patios traseros donde se depositaban los residuos domésticos. Las normas sociales indicaban que ciertas funciones corporales no debían mencionarse de forma directa en una conversación respetuosa. Abundaban los eufemismos, y la literatura rabínica posterior desarrolló incluso un vocabulario completo para hablar indirectamente de las necesidades del cuerpo. Esa discreción verbal coexistía con una aceptación práctica de las realidades físicas. Los baños rituales o mikvaot ocupaban un lugar esencial en la vida judía. No eran espacios para la higiene diaria, sino lugares sagrados para la purificación espiritual. Debían contener un mínimo de 40 seas, aproximadamente 500 litros de agua viva, es decir, agua de lluvia recogida directamente o procedente de manantiales naturales. La inmersión total en la mikve era necesaria después de la menstruación, el parto, emisiones seminales, contacto con cadáveres y también para la conversión al judaísmo. Jesús mismo fue bautizado por Juan en el río Jordán, un acto que recoge esta tradición de purificación por inmersión. En los hogares, el espacio dedicado a la higiene era mínimo. Una vivienda galilea típica constaba de 1 o 2 habitaciones de uso múltiple, donde dormía toda la familia. La privacidad, como hoy la entendemos, casi no existía. Las necesidades de higiene personal se atendían mediante una combinación de momentos oportunos y normas sociales que ofrecían cierto grado de discreción. Por ejemplo, era común que las mujeres salieran a lavarse en grupo, tanto por seguridad como para brindarse mutuamente un espacio resguardado de las miradas masculinas. La hospitalidad, central en la cultura mediterránea, incluía gestos de higiene. Ofrecer agua para lavar los pies del visitante no era solo una cortesía, sino una necesidad práctica en una sociedad donde se caminaba con sandalias sobre caminos llenos de polvo. En el Evangelio, Jesús reprende a un fariseo que no le ofreció agua para los pies, subrayando la importancia cultural de este gesto. En las casas más ricas, esa labor podía hacerla un siervo. En hogares más humildes, el mismo anfitrión la realizaba como señal de respeto hacia el invitado. Las festividades religiosas también incorporaban elaborados rituales de purificación. Antes de Pesaj, la Pascua, las casas se limpiaban cuidadosamente para eliminar todo rastro de levadura, una costumbre que tenía un significado espiritual, pero también beneficios higiénicos muy concretos. Durante Yom Kippur, el sumo sacerdote se sumergía 5 veces en la mikve, como parte de su preparación para entrar en el lugar santísimo. Todos estos rituales y costumbres cotidianas formaban el tejido de la vida social en tiempos de Jesús, creando un mundo en el que la higiene del cuerpo estaba inseparablemente unida a la identidad comunitaria, a las obligaciones religiosas y al orden moral. Cuando leemos los evangelios a la luz de estas realidades históricas, muchos pasajes adquieren una profundidad que fácilmente podría escapársenos en la actualidad. El lavado de manos, por ejemplo, aparece como un punto de conflicto cuando los fariseos reprochan a los discípulos de Jesús que coman sin cumplir ese rito.
Esa crítica no tenía que ver con la higiene en el sentido moderno, sino con la observancia de tradiciones de pureza ritual. En su respuesta, Jesús no desprecia la limpieza física, sino que dirige la atención hacia la pureza del interior. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esta enseñanza adquiere un matiz especial cuando recordamos el esfuerzo diario que implicaba mantenerse limpio en un entorno de escasez. El episodio en el que Jesús lava los pies de sus discípulos antes de la última cena se vuelve todavía más conmovedor cuando entendemos la realidad física de aquel mundo. En una sociedad donde caminar con sandalias por caminos polvorientos era lo habitual, los pies terminaban inevitablemente cubiertos de tierra. Lavar los pies de otra persona era una tarea reservada para los siervos o, en ausencia de estos, para quien ocupaba el lugar más bajo dentro del grupo. Cuando Jesús toma la jofaina y la toalla, está invirtiendo deliberadamente las jerarquías sociales. Su acción no es solo una lección simbólica sobre humildad, sino también una demostración práctica que usa una de las necesidades higiénicas más comunes y básicas como vehículo de una enseñanza revolucionaria. Las parábolas de Jesús también reflejan la realidad material de su tiempo. Cuando habla de separar el trigo de la paja o de filtrar el vino para quitar insectos, recurre a imágenes de limpieza y purificación que sus oyentes entendían de inmediato, porque formaban parte de su vida diaria. Sus encuentros con personas consideradas impuras según las normas levíticas, como los leprosos, las mujeres con flujo de sangre o los recaudadores de impuestos, adquieren un significado mucho más profundo cuando comprendemos la ansiedad social y religiosa que rodeaba el contacto con la impureza. Al tocar a un leproso, o permitir que una mujer con hemorragia lo tocara, Jesús no solo ofrecía sanidad física, sino que también desafiaba las barreras que una obsesión mal entendida por la pureza ritual había levantado entre las personas. El bautismo, tan central en el ministerio de Juan el Bautista, y luego en la iglesia cristiana primitiva, se apoya en el significado de la inmersión ritual judía, pero al mismo tiempo lo transforma. Ya no es una purificación temporal que debe repetirse con frecuencia, sino un acto único que simboliza una transformación interior permanente. Esa evolución de significado habría sido claramente entendida por quienes conocían la importancia de las mikvaot, la escena evangélica en la que Jesús escupe en la tierra, hace lodo y lo pone sobre los ojos de un ciego, algo que hoy nos parecería antihigiénico, refleja prácticas médicas comunes de su tiempo. Se creía que la saliva poseía propiedades curativas, especialmente si provenía de alguien en ayunas. Aquí Jesús utiliza métodos comprensibles para sus contemporáneos, pero los transforma al llenarlos de su poder sanador. Su enseñanza sobre la oración incluye la petición: el pan nuestro de cada día. Esa frase cobra más fuerza cuando consideramos la lucha cotidiana por conseguir los elementos más básicos para la vida, incluida el agua necesaria para la higiene personal. La espiritualidad que Jesús enseñaba no estaba separada de las necesidades físicas, sino que las reconocía y las integraba dentro de una visión completa de la relación con Dios. Incluso después de su resurrección, las descripciones de Jesús siguen vinculadas a estas realidades cotidianas. Cuando prepara pescado asado para sus discípulos en la orilla del lago, o cuando parte el pan con los caminantes de Emaús, participa en actos comunitarios que implicaban no solo alimento, sino también las costumbres higiénicas que acompañaban esas comidas, como el lavado ritual de manos antes de comer. Si regresamos ahora a la escena del inicio, entendemos mejor el pequeño recipiente con arena fina que estaba junto a la tinaja de agua en aquella casa galilea. Esa arena, escogida cuidadosamente por su textura suave, servía como uno de los sustitutos primitivos del papel higiénico. Las familias recogían esa arena especial en lugares conocidos por la comunidad, la tamizaban para retirar piedrecillas y la guardaban en recipientes destinados únicamente a ese uso. El uso de la arena era especialmente común en regiones áridas donde el papel, un lujo importado y costoso, era casi desconocido para la gente común, y donde las piedras lisas o las hojas grandes podían escasear según la época del año. Ese conocimiento práctico pasaba de generación en generación, formando parte del conjunto de habilidades necesarias para sobrevivir dignamente. Lo que para nosotros parecería incómodo o primitivo, para ellos era simplemente parte de la vida normal. Y más aún, este método, como muchos otros aspectos de la higiene en tiempos bíblicos, estaba rodeado de reglas culturales y religiosas precisas. Por ejemplo, después de usar la arena, la mano izquierda debía lavarse cuidadosamente, a veces frotándola primero contra el suelo y luego con agua,
para eliminar toda impureza. La presencia de este recipiente en cada casa nos recuerda cuán distinta era la vida material en tiempos de Jesús y cuán ingeniosos debían ser los sistemas desarrollados para sostener niveles aceptables de limpieza con recursos tan limitados. Al mismo tiempo, nos muestra que, a pesar de la enorme distancia en tecnología y comodidades, la preocupación humana por la limpieza y la dignidad ha permanecido constante a lo largo de los siglos. Para concluir, vale la pena reflexionar. Este recorrido por las prácticas de higiene en tiempos de Jesús nos permite apreciar con más profundidad la humanidad del relato evangélico. En un mundo donde cada gota de agua tenía valor, donde mantener el cuerpo limpio requería esfuerzo diario y donde las necesidades más básicas estaban rodeadas de sentido religioso y cultural, Jesús vivió, enseñó y ministró. Esa realidad material nos recuerda que la encarnación no fue una visita superficial a la condición humana. El Hijo de Dios experimentó plenamente las limitaciones, incomodidades y rutinas que definían la vida diaria en la Palestina del primer siglo. Caminó por los mismos senderos polvorientos, bebió de los mismos pozos y participó en los mismos ritos de purificación que sus contemporáneos. Las enseñanzas de Jesús no flotan en un vacío espiritual separado del mundo físico. Al contrario, muchas veces utilizó prácticas cotidianas, incluidas las relacionadas con la higiene, como punto de partida para revelar verdades más profundas. Su frecuente uso del agua como símbolo, el agua viva, el bautismo, el lavamiento de los pies, adquiere una resonancia mucho mayor cuando entendemos cuán central era este elemento en la lucha cotidiana por mantener la pureza personal y ritual. Quizá lo más impactante es que Jesús desafió muchas veces las normas establecidas sobre la pureza, no para despreciar la higiene física, sino para devolverle su propósito original: promover la salud y la dignidad humanas, en lugar de convertirse en barreras que separaran a las personas de Dios y de los demás. Sus enseñanzas equilibran el respeto por la tradición con un llamado a discernir su verdadero espíritu y su propósito más profundo. La sencillez material de la vida en tiempos de Jesús también nos invita a revisar nuestras propias actitudes hacia la comodidad, la limpieza y el cuerpo. En una época de abundancia sin precedentes, donde el agua sale con solo abrir una llave y los productos de higiene llenan estantes enteros en los supermercados, tal vez hemos perdido algo de la conexión entre lo físico y lo espiritual que era tan evidente en el mundo bíblico. Comprender cómo la gente conservaba su dignidad y honraba su cuerpo, aún sin las comodidades que hoy consideramos indispensables, nos ayuda a leer los evangelios con ojos renovados. Vemos a Jesús no como una figura distante, suspendida por encima de las realidades humanas, sino como alguien plenamente inmerso en ellas, transformándolas con su presencia. Este conocimiento no es solo información histórica, también transforma nuestra comprensión de la fe que profesamos y del Dios que adoramos. Un Dios que no consideró indigno experimentar las limitaciones de la higiene del primer siglo. Un Dios que realmente entiende nuestra condición humana en todos sus aspectos. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Qué parte de la vida cotidiana en los tiempos de Jesús te sorprendió más? ¿La pureza ritual, la escasez de agua o las costumbres de higiene personal? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres, también puedes escribir qué otro aspecto de la vida en tiempos bíblicos te gustaría que exploráramos en un próximo video.